Había un silencio extraño aquella mañana. Un silencio tan pesado que parecía quedarse pegado a las paredes de la pequeña casa donde Elena vivía desde hacía años. El sol recién empezaba a levantarse, pero aún así la luz no conseguía disipar la sensación de vacío que flotaba en el aire. Elena, de 38 años, observaba las manos de su madre mientras temblaban ligeramente, intentando sujetar una taza de café que ya se había enfriado. Habían pasado noches enteras en vela, hablando en voz baja, temiendo que aquel día finalmente llegara. Y llegó. La carta estaba sobre la mesa. No hacía falta volver a leerla. Ya sabían cada palabra de memoria. Su hermano, Mariano, quien no había visitado a su madre en más de 9 años, exigía legalmente que ambas abandonaran la vivienda familiar. Aquel lugar donde Elena había crecido, donde su madre había envejecido, donde los retratos aún estaban torcidos por culpa de risas y discusiones de otros tiempos, ahora tenía una fecha límite. Elena tragó en seco. Su madre, Rosa, la mujer más fuerte que conocía, tenía los ojos apagados, como si la lucha de toda una vida la hubiera alcanzado por fin. «Mamá», susurró Elena, «podemos irnos hoy. No quiero que vuelvas a hablar con él». «Ya no». Rosa no respondió. Solo volvió a mirar la carta, como si en algún rincón de ella hubiera una explicación más humana. Pero no la había. La razón de todo era simple y cruel: avaricia. La casa, pese a vieja, estaba en un terreno que había empezado a valorizarse por construcciones nuevas cercanas. Mariano quería venderla, quedarse con el dinero, y nada más. No había un gesto fraternal, un diálogo, una conversación honesta. Solo una orden fría. Una orden que llevaba meses amenazándolas y que ahora se hacía definitiva. Elena guardó sus pocas pertenencias en una maleta azul desgastada, la misma que había heredado de su padre. Mientras cerraba el cierre, sintió un temblor involuntario. Aquel objeto era uno de los últimos recuerdos que quedaban de él. ¿Lo recuerdas, mamá?, preguntó mientras acariciaba la maleta. Papá siempre decía que esta maleta conocía más caminos que nuestros propios pies. Rosa sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa débil, casi transparente, pero real. Tu padre siempre encontraba luz donde otros veían sombras, susurró. Elena desvió la mirada. Ella ya no sabía dónde encontrar luz. Salieron de la casa sin mirar atrás. No porque no quisieran, sino porque sabían que si lo hacían, la nostalgia sería un ancla imposible de soltar. La calle estaba tranquila, como si la ciudad ignorara su tragedia. Un perro flaco cruzó corriendo. Una mujer mayor regaba sus plantas sin prestar atención a nada más. La vida de los demás seguía igual. La de ellas, no. Rosa caminaba despacio, apoyándose en el brazo de Elena. Cada paso parecía un recordatorio de lo mucho que había perdido. Un hogar, un hijo, la ilusión de la familia unida. Después de 10 minutos, ambas se detuvieron frente a la terminal de autobuses. No tenían un destino concreto. Solo querían alejarse. «Hija», murmuró Rosa, «¿crees que hice algo mal? ¿Crees que fallé como madre?» La pregunta golpeó a Elena con fuerza. «No, mamá», la abrazó fuerte, conteniendo lágrimas. «Hay hijos que no saben amar. No es tu culpa». Pero en el fondo, ambas sabían que el dolor de ser abandonada por un hijo no tenía antídoto. Era una herida que no dejaba de arder. Compraron el billete más barato que encontraron. Un bus hacia un pueblo pequeño, casi olvidado, donde tal vez podrían alquilar un cuarto temporal o, al menos, respirar sin el peso del desprecio. Subieron al vehículo. El autobús estaba medio vacío, y el aire olía a desinfectante y sueño aplazado. Rosa se apoyó en la ventana. Una lágrima le corrió por la mejilla, silenciosa, como quien todavía se avergüenza de sufrir. Elena cerró los ojos y recordó las últimas palabras de su hermano, dichas por teléfono meses atrás. «Ustedes son un estorbo. Es mejor que salgan de ahí antes de que haga las cosas peores». No había respuesta posible. No hubo diálogo. No hubo piedad. Solo un hijo decidido a expulsar a su propia madre y hermana. El motor arrancó. El viaje comenzó. Y con él, una historia que cambiaría para siempre el destino de ambas. Había un silencio extraño aquella mañana. Un silencio tan pesado que parecía quedarse pegado a las paredes de la pequeña casa donde Elena vivía desde hacía años. El sol recién empezaba a levantarse, pero aún así la luz no conseguía disipar la sensación de vacío que flotaba en el aire. Elena, de 38 años, observaba las manos de su madre mientras temblaban ligeramente, intentando sujetar una taza de café que ya se había enfriado. Habían pasado noches enteras en vela, hablando en voz baja,
temiendo que aquel día finalmente llegara. Y llegó. La carta estaba sobre la mesa. No hacía falta volver a leerla. Ya sabían cada palabra de memoria. Su hermano, Mariano, quien no había visitado a su madre en más de 9 años, exigía legalmente que ambas abandonaran la vivienda familiar. Aquel lugar donde Elena había crecido, donde su madre había envejecido, donde los retratos aún estaban torcidos por culpa de risas y discusiones de otros tiempos, ahora tenía una fecha límite. Elena tragó en seco. Su madre, Rosa, la mujer más fuerte que conocía, tenía los ojos apagados, como si la lucha de toda una vida la hubiera alcanzado por fin. «Mamá», susurró Elena, «podemos irnos hoy. No quiero que vuelvas a hablar con él». «Ya no». Rosa no respondió. Solo volvió a mirar la carta, como si en algún rincón de ella hubiera una explicación más humana. Pero no la había. La razón de todo era simple y cruel: avaricia. La casa, pese a vieja, estaba en un terreno que había empezado a valorizarse por construcciones nuevas cercanas. Mariano quería venderla, quedarse con el dinero, y nada más. No había un gesto fraternal, un diálogo, una conversación honesta. Solo una orden fría. Una orden que llevaba meses amenazándolas y que ahora se hacía definitiva. Elena guardó sus pocas pertenencias en una maleta azul desgastada, la misma que había heredado de su padre. Mientras cerraba el cierre, sintió un temblor involuntario. Aquel objeto era uno de los últimos recuerdos que quedaban de él. «¿Lo recuerdas, mamá?», preguntó mientras acariciaba la maleta. «Papá siempre decía que esta maleta conocía más caminos que nuestros propios pies». Rosa sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa débil, casi transparente, pero real. «Tu padre siempre encontraba luz donde otros veían sombras», susurró. Elena desvió la mirada. Ella ya no sabía dónde encontrar luz. Salieron de la casa sin mirar atrás. No porque no quisieran, sino porque sabían que si lo hacían, la nostalgia sería un ancla imposible de soltar. La calle estaba tranquila, como si la ciudad ignorara su tragedia. Un perro flaco cruzó corriendo. Una mujer mayor regaba sus plantas sin prestar atención a nada más. La vida de los demás seguía igual. La de ellas, no. Rosa caminaba despacio, apoyándose en el brazo de Elena. Cada paso parecía un recordatorio de lo mucho que había perdido. Un hogar, un hijo, la ilusión de la familia unida. Después de 10 minutos, ambas se detuvieron frente a la terminal de autobuses. No tenían un destino concreto. Solo querían alejarse. «Hija», murmuró Rosa, «¿crees que hice algo mal? ¿Crees que fallé como madre?». La pregunta golpeó a Elena con fuerza. «No, mamá», la abrazó fuerte, conteniendo lágrimas. «Hay hijos que no saben amar. No es tu culpa». Pero en el fondo, ambas sabían que el dolor de ser abandonada por un hijo no tenía antídoto. Era una herida que no dejaba de arder. Compraron el billete más barato que encontraron. Un bus hacia un pueblo pequeño, casi olvidado, donde tal vez podrían alquilar un cuarto temporal o, al menos, respirar sin el peso del desprecio. Subieron al vehículo. El autobús estaba medio vacío, y el aire olía a desinfectante y sueño aplazado. Rosa se apoyó en la ventana. Una lágrima le corrió por la mejilla, silenciosa, como quien todavía se avergüenza de sufrir. Elena cerró los ojos y recordó las últimas palabras de su hermano, dichas por teléfono meses atrás. «Ustedes son un estorbo. Es mejor que salgan de ahí antes de que haga las cosas peores». No había respuesta posible. No hubo diálogo. No hubo piedad. Solo un hijo decidido a expulsar a su propia madre y hermana. El motor arrancó. El viaje comenzó. Y con él, una historia que cambiaría para siempre el destino de ambas. El autobús avanzaba lentamente por la carretera vieja, esa que serpenteaba entre cerros áridos y pueblos diminutos, casi fantasmas. Elena observaba cómo el paisaje cambiaba, dejando atrás edificios grises para dar paso a una tierra seca, cuarteada, salpicada de árboles solitarios que parecían resistir por pura voluntad. El silencio dentro del bus era casi tan denso como el silencio que habían dejado en casa. La gente viajaba perdida en sus propios pensamientos. Un obrero dormido con el casco en las piernas, una madre joven meciendo a su hijo, un anciano que miraba fijamente al horizonte como si persiguiera un recuerdo que se alejaba con él. Rosa respiraba con dificultad. No era una respiración enferma, sino cansada. Cansada de la vida, de los golpes, de las batallas que había enfrentado sola durante años sin recibir nunca una mano a cambio. Elena se giró hacia ella. «¿Estás bien, mamá?». Rosa asintió sin mirarla. «No sé si estoy bien, hija, pero estoy contigo. Y eso basta».
Elena quiso responder, pero su voz se quebró antes de formar palabras. Apretó los labios, contuvo el llanto y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. El viaje duró casi 4 horas. 4 horas donde cada minuto parecía un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. Cuando el autobús finalmente frenó, un pequeño letrero metálico anunciaba el nombre del pueblo, San Isidro del Camino. Un lugar tan pequeño que ni aparecía en la mayoría de los mapas. Bajaron del vehículo. El aire era caliente, áspero, cargado de polvo. Una calle principal, un par de negocios viejos, y casas construidas con bloques irregulares y latas oxidadas. No había nada prometedor en aquella primera impresión. Parece un pueblo que se detuvo en el tiempo, murmuró Elena. A veces es mejor quedarse quieto que avanzar hacia lo que duele, respondió Rosa, con un hilo de voz. La frase quedó suspendida en el aire. Caminaron sin rumbo fijo, buscando un lugar donde descansar. La maleta azul pesaba más de lo que realmente contenía, como si arrastrara encima todas las memorias de su vida anterior. Al doblar una esquina, vieron una casa abandonada. O eso parecía. Las ventanas estaban rotas, las paredes manchadas por el paso de los años, y el techo parecía sostenido por pura obstinación. Pero algo en aquella construcción tenía un aire diferente, como si guardara una historia demasiado grande para desaparecer. Rosa se detuvo frente a la puerta. «Esta casa», dijo sin terminar la frase. Elena frunció el ceño. «¿Qué pasa?». La madre respiró hondo, acercándose a la pared, pasando la mano por la superficie áspera. «Creo que ya estuve aquí una vez, hace muchos años». Elena la miró, sorprendida. «¿Cómo? ¿Cuándo?». Rosa negó con la cabeza. «No lo sé, es solo una sensación». Elena observó el entorno. La casa estaba claramente abandonada, pero la puerta estaba entreabierta, como si invitara a entrar o como si alguien hubiera salido recientemente. No era seguro, pero tampoco tenían una alternativa mejor. «Mamá, quizás podamos entrar solo para descansar un poco», propuso. «Las calles están vacías, y el sol aprieta demasiado». Rosa dio un paso hacia adentro, casi como si sus pies conocieran la ruta. El interior estaba cubierto de polvo, pero sorprendentemente no había signos de vandalismo. Era una casa detenida en el tiempo. Muebles viejos, retratos velados por la suciedad, cortinas rasgadas, todo parecía haber sido abandonado repentinamente. Elena dejó la maleta junto a la pared. «Esto es extraño. Hay demasiadas cosas intactas para una casa abandonada». Rosa caminó hasta una mesita de madera donde descansaba un marco oxidado. Lo tomó con manos temblorosas. Y cuando vio la fotografía, retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «No puede ser», susurró. Elena corrió hacia ella. «¿Qué pasa?». Rosa mostró la foto. Era un retrato en blanco y negro de una familia, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Uno de esos niños era Rosa. No había duda. La misma mirada, la misma expresión temerosa, los mismos rizos oscuros. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Esta era tu casa?». Rosa apoyó la mano en su pecho, como si buscara aire. Creí que mis recuerdos de infancia estaban borrosos porque no eran importantes. Pero ahora lo entiendo. Esta fue mi primera casa. Antes de que mi madre nos llevara lejos. Antes de huir de cosas que nunca supe explicar». Elena sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto?». Rosa cerró los ojos. «Porque nunca recordé lo suficiente como para contarlo. Porque todo esto estaba guardado tan profundo en mí que pensé que era un sueño, o una confusión». Elena observó aquella casa con otros ojos. Ya no era un refugio improvisado. Era un lugar de memorias enterradas. Un lugar que, por casualidad o destino, las había recibido justo en el momento en que habían perdido todo. O quizás no era casualidad. Quizás la vida, de manera misteriosa, había decidido traerlas de vuelta al punto donde la historia familiar comenzó, o donde se quebró. Mientras madre e hija intentaban procesar aquel hallazgo, un ruido seco resonó en la parte trasera de la casa. Como si alguien hubiera cerrado una puerta, o movido un mueble. Elena se tensó. Rosa abrió los ojos, alertada. No estaban solas. El sonido se repitió. Un golpe seco, breve, pero lo suficientemente claro para borrar cualquier duda. Elena tomó aire lentamente, conteniendo el impulso de correr hacia la puerta. Se obligó a mantenerse firme. Miró a su alrededor buscando algo con que defenderse, pero solo encontró una lámpara vieja, oxidada y sin pantalla. «Quédate aquí, mamá», susurró. Rosa negó con la cabeza,
asustada. No, hija, no vayas. Pero Elena ya había dado un paso hacia el pasillo. El interior de la casa estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz amarillenta que entraba por las ventanas rotas. El aire olía a madera húmeda y a recuerdos que nunca fueron ventilados. Cada tabla del suelo crujía bajo sus pies, como si la casa misma respirara con dificultad. «¿Hola?», llamó, aunque sabía que era inútil. El silencio respondió. Avanzó despacio. El pasillo volcaba a la cocina, donde una puerta trasera daba a un patio abandonado. A lo lejos, un cuervo graznó, rompiendo el silencio por un instante. Elena se detuvo frente a la puerta entreabierta. El golpe que habían escuchado parecía provenir de allí. Con un movimiento lento, empujó la puerta. El patio estaba vacío, cubierto de maleza, con una mesa vieja y una silla caída en un rincón, como si alguien la hubiera empujado hace años y nunca la hubiera levantado. Pero no había nadie. Justo cuando Elena se relajó un poco, un nuevo sonido la hizo girar sobre sí misma. Pasos. Esta vez, dentro de la casa. Pasos firmes, seguros, que se aproximaban al pasillo. Elena sintió un escalofrío. Corrió hacia la sala principal donde había dejado a su madre. «Mamá, tenemos que salir», susurró apresurada. «Ahora». Rosa estaba de pie, sosteniendo el marco de la fotografía contra su pecho, como si fuera un amuleto. «No puedo irme, Elena», dijo con una voz que no era la suya. «No hasta saber qué pasó aquí. No hasta entender por qué mi madre nos sacó de este lugar de manera tan repentina». Elena se acercó a ella. «Mamá, alguien está aquí». Rosa la miró fijamente, como si acabara de despertar de un sueño profundo. «Lo sé». Elena abrió los ojos, alarmada. «¿Qué?». Rosa apuntó con la barbilla hacia el pasillo. Elena se giró. Allí, de pie, casi oculto entre sombras, había un hombre. Un anciano, delgado, pálido, con la ropa desgastada y una barba gris que parecía llevar meses sin ser recortada. Sus ojos hundidos observaban a las dos mujeres con un brillo difícil de descifrar. Elena dio un paso atrás, instintivamente protegiendo a su madre. «¿Quién es usted?», preguntó con voz firme. El hombre no respondió de inmediato. Caminó un poco hacia adelante, apoyándose en un bastón hecho a mano. Cada movimiento parecía calculado, casi solemne. «Sabía que volverían», dijo finalmente, con una voz áspera, quebrada por la edad. Elena sintió un latigazo de inquietud. «¿Volver? Nosotros no. No conocemos este lugar». El anciano sonrió apenas. No una sonrisa de burla, sino de profunda tristeza. «Ella sí», señaló a Rosa. Rosa respiró hondo, confundida. «Señor, ¿usted me conoce?». El anciano tardó unos segundos en responder, como si buscara en su memoria un recuerdo demasiado viejo para despertar sin dolor. «Te conocí cuando eras apenas una niña. Tenías 3 años y te escondías detrás de la falda de tu madre cada vez que yo entraba a esta casa». Elena abrió mucho los ojos. «¿Quién es usted?». El hombre bajó la mirada antes de responder. «Soy su tío, hermano de tu abuelo. El último que quedó aquí cuando todo comenzó a derrumbarse». Rosa se tambaleó. Tuvo que sostenerse de la mesa para no caer. Elena sostuvo su brazo. «Mamá». Rosa, con la voz rota, murmuró. Yo no sabía que tenía más familia aquí. Mi madre nunca me habló de usted, nunca mencionó nada de esto». El anciano suspiró. Una respiración larga, cargada de décadas de silencio. «Porque tu madre quiso protegerte. Tal vez demasiado. Tal vez de la forma incorrecta. Esta casa», miró alrededor, «guarda secretos que tu madre no pudo soportar. Secretos que hicieron que huyera en plena noche, llevándote con ella y dejando atrás todo lo que conocía». Elena sintió un estremecimiento. Era como si cada palabra del anciano levantara polvo de una historia enterrada bajo capas de dolor. «¿Qué secretos?», preguntó. El anciano levantó el rostro. Sus ojos, aunque cansados, tenían una especie de lucidez antigua. La historia de por qué esta familia se rompió. Y la historia de por qué, sin saberlo, ambas han regresado al único lugar que podría darles respuestas. Rosa apretó la fotografía entre los dedos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó casi en un susurro. El anciano dio un paso hacia ellas. «Lo que pasó aquí es algo que nadie quiso recordar. Ni siquiera yo. Pero ya es tiempo de que alguien lo escuche. Porque lo que ustedes vivieron hoy, el abandono, la traición, el desamparo, no comenzó con su hijo. Comenzó mucho antes. Y si no conocen la raíz, nunca podrán liberarse de todo esto». Elena sintió que el aire se volvía más denso.
El anciano los miró a ambas. Si quieren la verdad, deben estar preparadas. Porque la verdad de esta casa no es amable. No es fácil. Y una vez que la sepan, nada volverá a ser igual. El anciano retrocedió unos pasos, como si necesitara espacio para abrir una puerta invisible hacia el pasado. Elena y Rosa lo siguieron lentamente hasta la sala más grande de la casa, esa donde los muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas congelados en el tiempo. El anciano señaló una de las sillas. Siéntense. Lo que voy a decirles no se puede contar de pie. Ambas obedecieron. Elena sostenía la mano de su madre con fuerza, como si temiera que la verdad pudiera separarlas de nuevo. El anciano se acomodó frente a ellas y comenzó. Hace más de 40 años, esta casa estaba llena de vida. Tu abuelo trabajaba de sol a sol en la tierra, y tu abuela era una mujer fuerte, pero también muy dura. Ella tenía secretos que no dejó que nadie tocara. Hizo una pausa, mirando el suelo. Entre esos secretos, estaba un conflicto que creció en silencio, hasta volverse insoportable. Tu madre miró a Rosa, nunca lo entendió del todo, porque era muy joven. Pero yo sí lo vi. Vi cómo tu abuela se obsesionó con la idea de que algo o alguien quería destruir esta familia desde adentro. Elena frunció el ceño. ¿Destruir? ¿Por qué alguien haría eso? El anciano suspiró. Porque esta familia tenía algo que otros deseaban. No dinero, no tierras, sino poder. El poder que da la unión. La fuerza de una familia que se protege, que se sostiene, que nunca deja a nadie atrás. Sus ojos se humedecieron. Pero bastó una sola mentira. Una sola traición. Alguien le hizo creer a tu abuela que tu madre, su propia hija, había cometido algo imperdonable. Y ella lo creyó sin pedir explicaciones. Rosa sintió que el corazón se le hundía. ¿Mi madre me culpó de algo? ¿De qué? El anciano tragó saliva. De haber traicionado a la familia. De haber revelado un secreto que no deberías conocer. De haber puesto en riesgo algo que llevaba generaciones protegido. Rosa se llevó una mano al pecho. ¿Qué secreto? El anciano negó con suavidad. No era cierto, Rosa. Nunca lo fue. Todo fue una mentira creada para sembrar discordia. Una mentira que tu madre creyó. Y cuando creyó, ya no había vuelta atrás. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Por eso huyó con mi mamá en medio de la noche? El anciano asintió lentamente. Tu abuela pensó que tú corrías peligro. No sabía quién había creado la mentira, pero sabía que si te quedabas aquí, te usarían. Así que escapó. Escapó sin avisar a nadie. Ni siquiera a mí. Rosa empezó a llorar en silencio. Y nunca volvió a este lugar. El anciano se secó los ojos con el dorso de la mano. Nunca. Pero no porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que la mentira aún estuviera viva. Miedo de que tú crecieras sintiendo que no pertenecías a ningún lugar. Elena miró a su madre con ternura. Mamá, voce nunca estaba socina. Rosa apertó a Mao, solucando. O anciano continuó. Y ahora ustedes regresan aquí, no por casualidad. Cuando la familia se rompe, la vida siempre encuentra un modo de traer a alguien de vuelta al inicio. Para cerrar lo que quedó abierto. Para enfrentar lo que nadie quiso enfrentar. Ustedes no están aquí porque fueron expulsadas. Hizo una pausa intensa. Están aquí porque este lugar las llamó. Porque aquí está la raíz de todo lo que han sufrido. Y aquí está también la única forma de romper ese destino. Elena frunció las cejas. ¿Destino? El anciano levantó la mirada, firme, casi solemne. El destino de una familia que abandona a los suyos. Que repite el mismo dolor generación tras generación. Que hiere sin saber a quién y por qué. Eso no empezó con ustedes, pero puede terminar con ustedes. Rosa respiró profundamente, como si despertara de décadas de confusao. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que hacer? El anciano señaló la fotografía que Rosa sostenía desde que llegaron. La respuesta está ahí. Rosa oló a foto. Amao de la tremia. Ela viró o retrato de vagar, revelando algo que nenuma das tu astina notado antes. No verso, había una frase escrita a mao. 3 palabras. Simples. Directas. Dolorosas. Perdónanos, vuelve. Rosa levó a Mao a boca, chorando desesperadamente. Elena abracó a con forca. O anciano suspiró. Tu abuela sabía que había cometido un error. Intentó arreglarlo. Pero ya era tarde. Esta casa es lo único que queda de ella. Y ahora, les pertenece. Elena enxugó as lágrimas da mae. Entao, todo iso, todo este abandono, todo comecou como una mentira?
El anciano asintió. Una mentira que dividió una familia entera. Pero una verdad que puede unir lo que queda. Y voces, miró a ambas, son las únicas capaces de decidir cómo termina esta historia. La tormenta finalmente cedió, pero la casa seguía oliendo a humedad, polvo y memorias que no pertenecían a ninguna de ellas. Lucía no había dormido. Había pasado la madrugada entera mirando el techo, oyendo los crujidos suaves de la madera vieja y el leve soplido de su madre, que por fin había caído rendida. Sofía se había acurrucado en una esquina, abrazada a su bebé, intentando encontrar algo de calor en un lugar que parecía congelado por el pasado. Cuando llegó el amanecer, un rayo de luz se coló por las tablas de una ventana mal cerrada. Lucía se levantó con los ojos inflamados, pero con algo dentro de ella que no sintió la noche anterior, una pequeña chispa. No sabía si era esperanza o simplemente la necesidad de sobrevivir un día más. Mientras caminaba hacia la cocina, notó nuevamente ese olor extraño. No era solo humedad, era algo suave, dulce, casi imperceptible, como flores marchitas guardadas en un baúl. Lo siguió hasta la misma puerta que había intentado abrir la noche anterior. Esta vez, para su sorpresa, cedió sin esfuerzo. Como si la madera, cansada de resistirse, se hubiera rendido. La habitación oculta era pequeña, casi un armario grande. Pero lo que había dentro la dejó paralizada. Había fotos antiguas, amarillentas. Algunas enmarcadas, otras simplemente apoyadas en una repisa. Ropa de bebé cuidadosamente doblada. Un par de zapatitos diminutos. Y un cuaderno. Uno grueso, con la tapa rasgada, lleno de polvo. Lucía sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo en ese lugar la llamaba. Como si ese cuarto hubiera estado esperándola por años. Tomó el cuaderno y lo abrió. La letra era firme, elegante, de alguien que escribía con una calma que ella jamás había tenido. Para mi hija, decía la primera línea. Lucía sintió como el aire se le escapaba. Pasó la página. Ahí estaba una fecha, 1979. Su mente empezó a girar. 1979. Su madre había nacido en 1978. No podía ser casualidad. Se sentó en el piso frío y comenzó a leer. Palabra por palabra. Línea por línea. Y con cada frase, su respiración se hacía más pesada. Querida hija, si lees esto, significa que no pude quedarme contigo. La vida, la culpa y la pobreza me arrancaron la fuerza para luchar. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte. Mi único deseo es que algún día puedas entenderme. Lucía cerró el cuaderno, temblando. No estaba preparada para eso. Pero al mismo tiempo, necesitaba saber más. Volvió a abrirlo. Leía sobre una mujer joven, sin apoyo, sin familia, obligada a trabajar en lo que encontraba. Una mujer que había querido mantener a su bebé, pero que fue empujada a entregarlo a unos parientes que prometieron cuidarlo. ¿Parientes? Lucía sintió un escalofrío. ¿Serían los mismos tíos que ahora las habían echado sin piedad? La respuesta parecía obvia. Guardó el cuaderno contra su pecho y salió de la habitación. Al hacerlo, escuchó la voz de su madre, débil pero alerta. ¿Dónde estabas?, preguntó Elena, incorporándose con dificultad. Lucía tomó aire. No sabía cómo decirlo. Cómo explicar que quizá, esa casa, esa ruina perdida en medio de la nada, tenía más que ver con su familia de lo que cualquiera imaginaba. Mamá, hay algo que tienes que ver, respondió con la voz quebrada. Elena frunció el ceño, confundida. Lucía extendió el cuaderno. Cuando la mujer lo vio, palideció. No dijo nada por varios segundos. Solo tomó el cuaderno con manos temblorosas y acarició la tapa como si tocara un recuerdo doloroso. Ese, susurró. Ese cuaderno, es de tu abuela. Lucía sintió una punzada en el pecho. ¿Mi abuela? Elena asintió lentamente. De mi madre. La mujer que me tuvo, y que desapareció cuando yo era apenas un bebé. Lucía se sentó junto a ella. El silencio era tan intenso que parecía tener peso. ¿Qué pasó con ella?, preguntó con suavidad. Elena apretó los labios. Nunca lo supe. Me dijeron que nos había abandonado. Que no quería ser madre. Pero, miró el cuaderno. Si esto es lo que creo, entonces todo lo que nos contaron podría ser una mentira. Lucía sintió como la verdad, para bien o para mal, acababa de abrir una puerta que ninguna de ellas podría cerrar. Y mientras afuera el sol seguía subiendo, dentro de aquella casa olvidada, 3 mujeres, una bebé, su madre y su abuela,
Estaban a punto de descubrir que el abandono que marcó sus vidas tenía raíces mucho más profundas de lo que jamás imaginaron. Y que nada, absolutamente nada, había ocurrido por casualidad. El amanecer llegó con un silencio pesado sobre el desierto que habían cruzado. Madre e hija se despertaron en la vieja casa olvidada, sus cuerpos exhaustos, pero sus ojos reflejaban una chispa de esperanza que nunca antes habían sentido. Cada rincón del lugar parecía susurrar secretos antiguos, historias que el tiempo había intentado enterrar. Mientras exploraban, encontraron fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes, retratos de familias que habían vivido allí décadas atrás. Las miradas en esas fotos parecían seguirlas, observándolas con una mezcla de curiosidad y advertencia. La hija, con el corazón palpitante, tocó una de las imágenes y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si la casa misma les pidiera entender algo, revelar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. En la cocina, un viejo diario cubierto de polvo llamó su atención. Sus páginas amarillentas estaban llenas de letras cuidadosamente trazadas, relatos de tragedias, pérdidas y secretos que nadie había osado contar en voz alta. Cada palabra parecía resonar con su propia historia, como si la familia que había vivido allí antes supiera del dolor y la lucha que enfrentaban ahora. Mientras leían, un sonido extraño provenía del sótano. No era un viento común ni el crujido de la madera vieja. Era algo diferente, casi humano, un susurro que pedía ser escuchado. La madre, con determinación, bajó las escaleras primero, llevando consigo a su hija. Cada paso que daban hacía que el aire se volviera más pesado, cargado de historia y de misterio. Al llegar, descubrieron una habitación secreta, oculta tras una pared falsa. Allí dentro, hallaron objetos personales de los antiguos habitantes, cartas, juguetes antiguos y un cofre pequeño con un candado oxidado. La hija, con manos temblorosas, logró abrirlo y dentro encontró documentos que cambiaban todo lo que sabían sobre la historia de aquella familia, revelando conexiones con su propio linaje que jamás imaginaron. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la luna iluminaba tenuemente la habitación secreta, madre e hija comprendieron que su viaje no solo había sido físico, sino también espiritual. La soledad y el abandono que las habían perseguido hasta ese momento comenzaron a transformarse en un sentido de pertenencia y destino. El dolor seguía allí, pero ahora se mezclaba con una fuerza silenciosa, un hilo de esperanza que las guiaba hacia algo más grande que ellas mismas. Lo que comenzó como un abandono se estaba convirtiendo en un descubrimiento, una revelación que cambiaría no solo su historia, sino la de muchas generaciones futuras. El descubrimiento del cofre había abierto una puerta invisible entre el pasado y el presente. Madre e hija pasaron horas revisando cartas y documentos, desentrañando secretos que hablaban de sacrificios, traiciones y amores olvidados. Cada historia que leían parecía resonar con su propia vida, como si la casa las hubiera estado esperando durante décadas para revelarles aquello que necesitaban comprender. Entre los papeles, encontraron un sobre dirigido a nadie en particular, con una advertencia. El verdadero tesoro no está en lo que ves, sino en lo que decides enfrentar. La hija, con lágrimas en los ojos, comprendió que el abandono que había sentido durante toda su vida no era el final, sino el inicio de un camino hacia la fortaleza y la claridad. Decidieron explorar cada rincón de la casa, y en un altillo escondido hallaron un mural pintado con símbolos y fechas, como un registro de eventos importantes de la familia que allí vivió. Al observarlo, la madre recordó historias de su propia infancia, ecos de voces que creía olvidadas. Todo empezaba a conectarse, su linaje, sus pérdidas y el extraño destino que las había llevado hasta aquel lugar. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, un viento suave entró por las ventanas, llevando consigo un aroma antiguo, mezcla de tierra mojada y madera vieja. Era un aroma que evocaba memoria y nostalgia, y al mismo tiempo prometía renovación. La hija sintió que, aunque habían comenzado su viaje cargadas de miedo y tristeza, ahora caminaban hacia algo más grande que ellas mismas. El abandono familiar que las había marcado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse. Comprendieron que la fuerza no provenía de los demás, sino de la resiliencia que habían cultivado juntas. Lo que parecía una desgracia se revelaba ahora como una oportunidad, la oportunidad de reconstruir, de reconciliarse con su historia y de definir un futuro propio, lleno de sentido y propósito. En ese instante, madre e hija supieron que su viaje apenas comenzaba. La casa no solo les ofrecía refugio, les ofrecía lecciones, memoria y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y aunque la vida aún les deparaba desafíos, ahora contaban con algo que jamás habían tenido:
la certeza de que podían enfrentar cualquier abandono con coraje y esperanza. El amanecer llegó silencioso, bañando la casa con una luz dorada que parecía acariciar cada rincón. Madre e hija salieron al jardín trasero, donde la tierra mostraba signos de abandono y crecimiento al mismo tiempo. Flores que habían sobrevivido solas, arbustos que trepaban hacia el sol, árboles que contaban historias con sus raíces profundas. Era un reflejo de su propia vida, resiliente, fuerte y llena de promesas. Mientras contemplaban el paisaje, la madre recordó las noches en que se sentía sola y sin rumbo, con un bebé en brazos y ninguna certeza. Pero ahora, el miedo y la desesperanza habían sido reemplazados por un conocimiento silencioso. La fuerza de una familia no siempre se mide por quienes están presentes, sino por la capacidad de amar, perdonar y continuar, incluso cuando todo parece perdido. Decidieron reconstruir la casa poco a poco, restaurando cada habitación con cuidado y dedicación. Cada objeto que encontraban, cada rincón que limpiaban, parecía traerles recuerdos de generaciones pasadas y enseñanzas que habían sido olvidadas. Era un puente entre el abandono y la pertenencia, entre la soledad y el amor que podían crear juntas. Una noche, mientras el viento movía suavemente las cortinas, la hija confesó algo que llevaba tiempo guardando. Nunca pensé que podríamos encontrar paz en un lugar así. Pensé que el abandono nos perseguiría para siempre. La madre la abrazó con fuerza y respondió: el abandono nos enseñó a sobrevivir, pero también nos mostró que podemos elegir amar y vivir de nuevo. Esta casa nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Con el paso de los días, la vida comenzó a fluir de nuevo. Vecinos curiosos se acercaban, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente observando el milagro de la transformación. La casa que alguna vez fue un refugio olvidado ahora se convirtió en un hogar lleno de historias, risas y aprendizajes compartidos. Madre e hija comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en la conexión humana, en la fuerza de su vínculo y en la esperanza que habían decidido abrazar. Al final, el abandono dejó de ser un destino y se convirtió en un comienzo. Las heridas que habían marcado sus vidas comenzaron a cicatrizar, y lo que parecía un final se reveló como el primer capítulo de una historia que ellas escribirían juntas. La hija, con los ojos llenos de determinación, murmuró: «Nunca más dejaremos que el miedo o la soledad nos definan». Y la madre, sonriendo, supo que finalmente habían encontrado lo que tanto habían buscado: hogar, pertenencia y la certeza de que, incluso en el abandono, la esperanza siempre encuentra un camino.